Hola a todos, han pasado tantas cosas en las últimas horas y van a pasar tantas en los próximos días que yo creo que hoy era necesario abrir el canal y llamar, convocar a Ramón Perpiñá para que nos diera su impresión sobre el partido ante el Athletic, sobre la ida de la semifinal de Copa, sobre el mercado de fichajes y sobre todo lo que envuelve esta temporada tan accidentada para el Real Mallorca. Así que de la mano de Suzuki Technicars y de Ona Blava, empresa mallorquina de sostenibilidad y de energía eléctrica que se incorpora hoy a nuestro grupo de anunciantes y a la que le damos la bienvenida, de la mano de nuestros dos patrocinadores. Bienvenidos, empezamos. Eléctrico, tenéis que instalar unas placas solares. Ona Blava es vuestra solución. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas cosas de las que hablar, Ramón, muchas cosas. Vamos a empezar con el partido de ayer. Un partido que yo creo que viene marcado por esos dos primeros goles de Yuri en el primer cuarto de hora. Yo vi a un Mallorca que en ningún momento entró en el partido, ya entró mal y nunca llegó a reaccionar. ¿Por qué crees que fue? ¿Porque le intimidó el rival o porque estaba con los cinco sentidos puestos en la copa? No, yo creo, a ver, yo comparé mucho, yo el partido del año pasado en Bilbao, el primer partido estuve en San Mamés, y el partido fue totalmente diferente. Un poco por desgracia, lo que está pasando todo el año. El año pasado Yuri hace una gran jugada al Bilbao, Yuri remata, un remate tremendo, pega en el poste. Este año, sin querer, mete dos goles, pero sin querer, y lo ha declarado él. Es un poco, para mí, la realidad de esta temporada. Todo es más difícil que el año pasado. Todo es más complicado. Y luego el equipo está cogido con pinzas, las cosas como son. Pero todo se hace mucho más difícil. El año pasado me acuerdo a mar de bien que era el debut de, por ejemplo, de Copete, era el debut de Grenier, era el debut de Bataglia de titular, el debut de Ratkovic, y sin embargo, las dos o tres primeras jugadas que podían haber marcado un gol, por los motivos que fueran, me acuerdo de una parada tremenda de Ratkovic, no se marcaron y entonces el equipo empezó a coger confianza y no sé si te acuerdas que hasta incluso en el segundo tiempo hay un remate de cabeza de Kangin, Sí, sí. que el que hace una parada increíble es Unai Simón. Yo veo al Mallorca con muchos problemas, pero precisamente por eso no le veo, le falta esta pizca de suerte y esto hace daño. Si hubiéramos marcado en el primer minuto, tu discurso hubiera sido diferente. Hubieras dicho que era el Bilbao que no estaba metido. Pero este nos está pasando durante todo el año. Y me da mucho miedo porque me parece mucho el año de las lesiones que fue el último descenso doloroso del Mallorca. No el de Vicente Moreno, estoy hablando del de Lorenzo Serra. Habiendo empezado a la mar de bien, un cúmulo de lesiones, un cúmulo de desgracias, rompieron al equipo.
Y tengo una sensación tan mala de que todo nos pasa. Se ha lesionado Muriqui, se ha lesionado Raillo, se ha lesionado Darder, se ha lesionado, y sigue lesionado Mafeo, se ha lesionado durante un tiempo Valdi. Un equipo pequeño le cuesta mucho aguantar todo esto. Hombre, Y luego Ramón, tenemos, perdona que te interrumpa, yo creo que no valoramos lo suficiente que un equipo pequeño como el Mallorca, yo creo que eso no lo ponemos en valor, ha estado sin su delantero centro titular más, bueno, porque todavía no está para jugar, Muriqui se vio ayer, no está para jugar. Debe llevar Muriqui, y estoy hablando de memoria ahora, pero no me voy a ir muy lejos, 15 partidos. 15 partidos, eran 10, los últimos los ha jugado, pero como si no lo hubiera hecho, porque físicamente está muy mal, le queda, creo, todavía un camino largo por recorrer. Claro, todo un equipo como el Mallorca, le quitas a su máximo goleador, futbolista que el año pasado marcó 15 goles, y se lo quitas durante 14, 13, 15 partidos, vamos a ver, hay que ser muy poco objetivo como para no entender que eso influye muchísimo. esto influye muchísimo. O sea, el Vamos, Mallorca este año ha tenido, para mí, mucha mala suerte porque, ya que hablas de Muriqui, yo creo que nos marca a toda la temporada los 2 penaltis fallados por Muriqui. Ya sé que te tienes todo el tiempo del mundo para reaccionar y todo lo que quieras, pero de los 3 primeros partidos, de poder ganar fácil en Las Palmas, que yo creo que ha sido el único equipo que le ha plantado cara para ganarle en su campo. Sé que perdió, creo que con el Rayo Vallecano, creo que perdió otro, pero con el Real Madrid. es, sí, con el Madrid ahora sí, pero de los pequeños me refiero. El Mallorca le pudo ganar perfectamente y con el penalti de Muriqui con más facilidad. En Granada el partido se ponía muy de cara, pero no por eso, sino por la tranquilidad que hubiera dado la incorporación de nuevos jugadores. No hubiera habido esa emergencia de que Darder jugara bien, no hubiera habido esa emergencia que Larín jugara bien. Todos vinieron en muy baja forma, porque todos están riendo un poquito más de cuando llegaron, señal evidente de que vinieron muy mal, pero todo se ha puesto en contra. Y es un año muy peligroso precisamente por este motivo. No estamos ganando un partido, yo creo que desde el día del Celta, que sí que fue un partido con un poco de suerte, hemos perdido partidos o empatado partidos increíbles, como el del día del Rayo Vallecano, como el día del Alavés, como el día del Cádiz, que se podían haber ganado a la mar de bien con un poquito de suerte. Y sin embargo los hemos empatado. El del Celta. Con esos puntos, 4 puntos más salvado. Y no hay esa sensación de nervios. Y los jugadores se podían haber incorporado, se podía haber hecho pruebas, todo hubiera sido mucho más fácil. Pero esto es fútbol. Y aquí, que supongo que es un poco la razón de este programa, se nos planta la Copa. Y yo creo que la Copa es definitoria de un equipo cogido con pinzas. Desde que estamos en Copa, el partido de Villarreal ha sido horroroso, lo salvamos de milagro en el último minuto. El partido con el Betis para mí ha sido el peor partido en Palma, que fue, yo no compré, me supo muy mal perder ese partido por cómo se perdió. El Betis en absoluto fue superior, sino una falta, yo creo, una falta de preparación del partido. Se quiso imitar el partido del día de la Real Sociedad, y no, perdona, del día del Girona, y no tiene nada que ver un equipo con el otro. Se perdió. Nunca habíamos perdido un partido este año, quitando el del Girona, pero en Girona metimos 3 goles. O sea, como el de ayer. El equipo está pasando por un bache muy serio, y para mí el bache serio proviene de la acumulación de partidos. Claro. No de la Copa en sí, sino que no tenemos plantilla para jugar miércoles y domingo y miércoles y domingo. Si te Se fijas, nota. Ramón, si te fijas, el año pasado Osasuna le pasó lo mismo, reaccionó muy al final sí que sacó la cabeza y acabó clasificándose incluso para jugar en Europa, pero después de llegar a la final de Copa también tuvo un bajón espectacular. Y hace 2 años le pasó al Rayo Vallecano, que eliminó al Mallorca en cuartos, llegó a semifinales, perdió la semifinal, pero también pegó un bajón espectacular. Claro,
En enero es una acumulación de partidos bestial para los futbolistas, miércoles, domingo, todo el mes, y es evidente que al final eso físicamente se acaba pagando la deuda. Y la deuda creo que es evidente que la está pagando el Mallorca ahora. No es lo mismo para la Real Sociedad, para el Atleti de Bilbao o para el Atlético de Madrid, los otros tres semifinalistas que tienen una plantilla de jugadores mucho más amplia, pero entre comillas, porque vamos a ver ahora también el Atleti de Bilbao, las consecuencias del Atleti de Bilbao. Tiene un muy buen equipo inicial, tiene 2 o 3 cambios de mucha calidad, pero a partir de ahí, cuando ahí empieza a salir Raúl García, a partir de ahí empieza a bajar. Ayer se lesionó Nico Williams, que es prácticamente seguro que no podrá jugar la semifinal de ida, y quiero ver también cómo supera el bache físico el Atleti de Bilbao. La historia de la Copa es la historia de cada año. Y ya no te hablo si fuera necesario jugar competiciones europeas. ¿Cuántas veces hemos visto, Ramón? ¿Cuántas veces hemos visto? Y me voy al caso del Mallorca. O al caso, el Celta jugó Champions y al año siguiente bajó a Segunda División. El Mallorca jugó Champions y no bajó a Segunda División, de verdadero milagro. Porque estos equipos, Mallorca, el Celta, la propia Real Sociedad, que también estuvo a punto después de jugar Champions, Villarreal, estos equipos al final, la plantilla no son tan amplias y el físico, al final hay que recurrir siempre a los mismos jugadores y el físico acaba imponiendo su deuda. Mira, me remontaría al propio Mallorca. El año que ganamos la Copa, el Mallorca empezó mal la liga, pero Sí, luego sí, cogió una racha impresionante. muy buena, sí. Y nos presentamos 2 partidos antes de finalizar la primera vuelta en San Sebastián, contra la Real Sociedad. Este año la Real Sociedad lo entrenaba ese entrenador de Neus, no lo sé pronunciar, el entrenador francés Francés, que se sí. ponía de rodillas. No sé si os Sí, acordáis. sí, sí, La sí. Real perdió la liga en el último minuto, en el último partido contra el Madrid. Sí, sí. Pero en ese momento, el día que el Mallorca fue a San Sebastián, se jugaban ir líderes. Mallorca había tenido una racha impresionante y si ganaba en San Sebastián se ponía líder el Mallorca, líder de primera división. El equipo del Mallorca era tremendo. El Mallorca empieza ganando, no sé si te acuerdas, y perdió en el último minuto, prácticamente en los últimos minutos. Pero hubo un momento que el Mallorca estaba líder de primera división. El Mallorca va pasando eliminatorias de Copa y el Mallorca hace una segunda vuelta de descenso. Y yo me acuerdo que en un programa de radio me discutí mucho con Gregorio Manzano al año siguiente, cuando volvió, porque le dije que habían abandonado la liga. De ser que teníamos equipo, yo decía, ha sido el año, incluso Pepe Bonet lo llegó a declarar unos años después, que este año se veía con posibilidades de ganar la liga. La única vez que se vio con posibilidades, y yo también que lo veía, el Mallorca con Duque, Eto'o, Riera, Novo y Bagaza, era una máquina de hacer fútbol. Y Gregorio Manzano me contó, con una de sus salidas geniales, súper inteligente, su rentintín, ¿qué queremos aquí? ¿Qué querías, ganar el doblete? Me dijo. Yo, lógicamente me tuve que callar. El siguiente partido perdimos 0-5 aquí con el Madrid, que Marcos jugó de central, por no tener equipo, por no tener banquillo suficiente. Imagínate después Liga y Copa. La segunda vuelta del año que ganamos la Copa es penosa. No sé si te acuerdas Sí, que sí. al final tuvimos que empatar en el campo del Recre, el mismo equipo que jugábamos la final para salvarnos, faltando 3 partidos, cuando habíamos ido prácticamente líder, primero, segundo, tercero, toda la primera vuelta. Es imposible un equipo de este nivel, y el Mallorca de aquel tiempo era muy superior al de ahora, mantener este ritmo. Y creo que este año, no, ya sé que a mucha gente no le gustará, pero es una mosca dentro de un ojo esta Copa, porque no tenemos asegurado la primera división. La primera división es la base del Mallorca, que es muy bonito y tal, sí, pero ¿quieres que te elimine? No, pero yo tengo verdadero miedo a que ganemos el martes, porque si el Mallorca pierde, ya se ha olvidado, ya está. Pero como ganemos el martes,
el partido del Rayo pasa a segundo plano, por mucho que queramos, porque estaremos pensando en lo de San Sebastián. De Aunque lo de sea San lejos, Sebastián, que además es más lejos, es pero mucho más ya lejos, tendrás, creo que es el 28-29 de febrero. Y tú si no, imagínate, ya lo sé, pero ya claro, tendrás. y tú imagínate, Ramón, tú imagínate que el Mallorca supera la eliminatoria ante la Real Sociedad y se encuentra en puertas de una final de Copa que se juega en la Cartuja en Sevilla, creo que es el 6 o el 8, no sé si el 6 o el 8 de abril. ¿Qué va a pasar en Imagínate, marzo? ¿Qué va a pasar en marzo? Es que en la propia cabeza de los futbolistas, y tú has dado ese ejemplo del año 2003, cuando se imagínate, elimina al Deportivo y se elimina al Real Madrid, que habían sido los dos finalistas del año anterior, en la cabeza de los jugadores está, ahora mismo es que se vio ayer, en la cabeza de los jugadores está la ida de la semifinal de Copa. Es que lo primero que ha hecho Antonio Sánchez al perder el partido de ayer es decir, el partido está olvidado, nos centramos en el encuentro del martes. Que es un mensaje muy positivo, pero es un mensaje que delata cuál es la mentalidad del futbolista del Mallorca ahora mismo. Que el futbolista del Mallorca sabe que está ante una oportunidad única, absolutamente única. Es lo que pasa en la Copa, es lo que le pasó el año pasado a Osasuna, es que la trayectoria del Mallorca ha sido muy similar a la de Osasuna. Si tú evitas en la Copa al Madrid, al Barça, al Atlético de Madrid, al Atlético de Bilbao, el Mallorca habrá llegado, si llega a la final de Copa, habiéndose enfrentado al Girona en Palma, y habiéndose enfrentado a la Real Sociedad en semifinales, pero habiendo eludido a los principales candidatos al título de liga y a los equipos que seguramente sí que hubieran podido eliminarle. Es una simple cuestión de suerte en los sorteos. Y por eso nos hemos plantado en semifinales. Ahora viene, claro, el impuesto, el tributo que hay que pagar por llegar hasta aquí. Pero es que es evidente, como dices tú, es que como el martes el jugador, como el martes el Mallorca gane, en la cabeza del jugador va a estar el partido de vuelta en San Sebastián del 28 de febrero. Y como el 28 de febrero se supere esa eliminatoria, vamos, que van a estar en la final de abril todos. Pero segurísimo que el entrenador intentará extraerles, intentará que se centren en la liga. Pero ¿cómo lo consigues? Que es muy complicado. Pongo el ejemplo del año pasado de Osasuna. Fíjate que mal lo pasó Osasuna, con la diferencia de que Osasuna, cuando llega a la final de Copa, tenía muchos más puntos de los que tiene ahora el Mallorca. Es que el Mallorca lo puede pasar mal si llega a la final de Copa. Es una paradoja, ¿eh? Fíjate que un éxito deportivo de semejante calado, como es una final de Copa que implica la Supercopa en Arabia, puede suponer un lastre terrible para el Mallorca. Insisto, es una paradoja curiosísima. es que este es el principal problema que yo veo. Es que tú lo has dicho muy bien, imagínate que es que lo veo totalmente contraproducente ganar. Había una solución, pero está prohibida con esta propiedad. No sé si es la propiedad, si es Ortiz, si es Alfonso Díaz o quién. Era reforzar el equipo de verdad. Si quieres apostar, apuesta. Pero no han reforzado el equipo. Que nos salga bien el yugoslavo, pues puede salirte bien. Stankovic no salió bien y no sabíamos quién era. Pero no es una apuesta segura. Y además, no sé si suficiente incluso. Has fichado el tercer lateral de Osasuna y un jugador que sí que tiene currículum y parece muchas condiciones, pero no has fichado nada más. Es decir, el tema es que si tú tienes que jugar, si se vio el partido de la Real Sociedad y el Perdona que partido te del Betis interrumpa, fue muy... perdona que te interrumpa, Ramón. Yo lo que sí me parece imperdonable es que estando en una semifinal de Copa, teniendo una oportunidad histórica de llegar a una final, de ganar el segundo título de Copa de la historia y sabiendo que el equipo va justito en la liga, lo que me parece un error de planificación imperdonable es haber dejado una ficha libre. El Mallorca ha podido fichar a otro jugador y no lo ha hecho. Tiene una ficha libre. Tiene una ficha libre y para mí tiene otra. Sí, la de Llabrés. Que es la de Sí, Llabrés. sí. Porque Llabrés podía estar Como jugador del el filial, perfectamente. filial. Sí, Ya sí. está. No digo ni cedido, sino el filial. Con lo cual, son dos fichas que tienes. Sí, sí. Entonces hay que preguntarse, de verdad, hay que preguntarse, y volveríamos a lo de siempre, ¿cuál es el proyecto de verdad de esta propiedad?
Y yo hoy me gustaría contaros que he tenido una comida que había un empresario muy conocido, antiguo copropietario del Mallorca, mallorquín, muy mallorquinista. No es Juan Aguiló, que es el presidente, sino otro, que no quiero decir porque no sé si le gusta que lo digan, y alababa la propiedad, pero decía que era que él había estado en Estados Unidos, en Texas, le habían dicho que esta propiedad pues tenía el Mallorca como un regalo, como un laurel de uno más de sus negocios, y si iba bien, pero sobre todo que tenía que autofinanciarse, tenía que crecer por sí mismo y que ellos lo tenían. Y yo le decía que esto a mí no me gustaba. Y él decía que sí, que era la realidad de un club de fútbol, que tienes que financiarte, y yo le decía que no, que ellos están demasiado alejados de la realidad del fútbol. Y él me decía, bueno, es que en la NBA no hay descensos, yo creo que no se puede comparar. Y lo que has dicho tú es una falta de capacidad de oportunidad. Yo no sé si es Alfonso Díaz, no sé si es Ortiz, que no se lo transmite. Pero estaban delante de un mercado que era muy importante, con un pequeño esfuerzo, para tener un equipo con ciertas posibilidades para la Liga y ciertas posibilidades para la Copa. ¿Que las puede tener? Que me pueden decir, es que podemos ganar a la Real, sí. Y podemos no pasar apuros. Si el Cádiz le da por no ganar, pues no hay apuros, tenemos 4 puntos de ventaja. Pero estamos en el lío. Y esto es lo que me parece mal. Asegúrate, la Liga es el pan de un equipo de fútbol. La Copa, diríamos, es el postre. Asegúrate el pan. Sí, sí. Asegúrate las necesidades básicas. Imagínate, tanta historia de Campo Nuevo, tanta comedia y tanta fiesta, y que el equipo baje. Que la propiedad americana yo creo que tiene un error, que es que se cree que subir y bajar es fácil. Y puedes estar 20 años a volver a subir, ¿eh? ¿Sabes qué pasa aquí, Ramón? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que no va a bajar el Mallorca, sinceramente, creo que no va a bajar. Y Yo tampoco, ¿eh? yo creo que la situación va a empeorar, creo, ¿eh? Y Yo también. quizás me equivoco. Yo estoy analizando el calendario, ¿eh? Yo creo que la situación va a empeorar porque el equipo aún no ha pagado las consecuencias de la semifinal de Copa, aún no las ha pagado, las va a seguir pagando. Viene un calendario complicado, pero si nos fijamos en el calendario, en la recta final del calendario a mí me parece muy positiva. Es bastante posible que el Mallorca pueda sumar bastantes puntos. Y yo creo que Sí, estamos ante yo una estoy liga, contigo, yo también. sí, en la que ya hay 2 descendidos, que yo creo que ya es muy complicado que el Almería y el Granada se salven. El Almería ya es de segunda división, el Granada me parece muy complicado, el Cádiz está muy mal, el Celta está muy mal, el Sevilla está muy mal, el Alavés creo que todavía va a pasar algún apuro. Yo creo que por ahí solo es una plaza y yo creo que se va a salvar. Pero es cierto, como dices tú, que se ha perdido una oportunidad histórica de haber aprovechado esta licencia que queda libre. Te traes un futbolista que te pueda descargar de minutos, o a un centrocampista, o incluso otro extremo. Antonio Sánchez está con molestias, tiene que jugar. Dani Claro. Rodríguez está con molestias, tiene que jugar. Jaume Costa está para lo que está ya. A mí me hace falta otro futbolista y quizás un mediapunta también. ¿Por qué no se ha aprovechado? ¿Por qué no se ha aprovechado esta licencia? Porque es lo que La dices tú. introducción, Lo triste de este caso, lo triste es que, insisto, creo que el Mallorca se va a salvar, pero vamos al peor escenario, el escenario de descenso a segunda división. ¿Sabes qué pasaría si el Mallorca descendiera a segunda división? Nada, absolutamente nada, porque como dices tú, a esta propiedad le da igual subir o bajar. Como dices tú, la ambición deportiva no la tienen. Ha hecho otras cosas, pero la ambición deportiva no la tienen. Se han cumplido 8 años. 8 años, no un año, ni 2, ni 3. 8 años de la llegada de esta propiedad al Mallorca. Yo solo pido a la gente que, y estoy hablando a nivel deportivo, que haga balance de estos 8 años en los que la mejor clasificación, y con mucha diferencia, ha sido la 9ª plaza del año anterior. La 9ª plaza.
ha puesto mucho dinero esta propiedad, ha resuelto el concurso de acreedores y le ha entrado mucho dinero a esta propiedad, muchísimo dinero. Las obras que se han hecho en Somos no las ha pagado esta propiedad, las ha pagado CVC, el crédito que se ha entregado a los clubes de primera y segunda división. Sí, Te voy a Ramón. decir una cosa que me rebatían este mediodía y tienen razón. El dinero que ha dado el fondo se tiene que destinar a obras Sí, de infraestructura de el los clubes. 70%, el 70%. Hay mil maneras de enmascararlo. Y lo que hay que reconocer a esta propiedad que no lo ha enmascarado, sino que lo ha hecho. Sí, sí. Tú sabes que con otros directivos se habrían hecho facturas, se habrían hecho historias, se habrían inventado películas y el dinero habría desaparecido y no habría ido al campo. Y si no, yo temo que fuera así. Esta propiedad ha sido muy honrada y ha hecho el campo y hay que reconocérselo. Y ha destinado el dinero que se tendrá que pagar a hacer el campo. Con lo cual hay que reconocérselo. No, que no es una, lo que no es verdad es que sea una iniciativa suya, ¿eh? Se lo han puesto en bandeja. Pero lo ha hecho, que tiene muchísimo mérito. Yo me imagino a clase No. en otras épocas. Wow. Aquí el campo sería el mismo. Y sabría. Y clase ni otro. No viene al caso. Lo que no puedo entender es que siguen poniendo. Yo no les pido fichajes de renglón, que es ahí donde no sé si es problema de los ejecutivos o de la propiedad. Pero no puede ser que, por ejemplo, Juanmi fiche por el Cádiz un delantero centro buenísimo, que el Mallorca en teoría lo quería, que costaba un dineral, le salga gratis al Cádiz, el Cádiz lo pueda fichar, que el Cádiz pueda juntar a Maxi y a Juanmi. Maxi costó 7 o 8 millones y Juanmi es un jugador carísimo. Muy Y cotizado, el Cádiz sí. lo puede juntar y nosotros no. Esta es la pregunta. Ya. El Celta ha gastado 4 millones con un tal Tadeo. Yo no sé quién es Tadeo. Pero te dicen que han gastado y tienen muchas esperanzas puestas en él. Nosotros no los hemos gastado. Y no es por falta de dinero, de posibilidades. Yo creo que el Mallorca tiene más. Pero no sé por qué, no sé dónde la cadena se rompe. Porque Pero quizás, Ramón, porque quizás si se ahorra dinero sobre el presupuesto marcado para determinadas áreas, quizás alguien se lleva una comisión por ese dinero que se ahorra. Quizás por ahí van los tiros. bueno, esto yo desde luego no lo sé. Pero el problema que yo veo es que los otros equipos priorizan la realidad deportiva y sobre todo priorizan el no arriesgarse a perder la categoría. Claro. Y esto es lo que yo no acabo de entender. Es lo que dices tú, Tampoco. claro, es que ellos se creen, claro, el último ascenso fue tan fácil que se creen que todo el monte es orégano. Fíjate dónde está el Español ahora. Fíjate los problemas que va a tener este año el Español para subir, si es que sube. Si el Español no sube este año, el Español corre serio riesgo de ser otro Málaga y otro Deportivo. Serio riesgo, serio. Porque no es tan sencillo, porque no es tan fácil, porque le pasó al Mallorca en el descenso al que tú has hablado en 2013. El Mallorca acabó dando con su hueso en segunda división B, porque si subes a la primera, con la ayuda que tienes del descenso, puedes hacer una plantilla competitiva que te permita luchar por el ascenso. Pero si no consigues ese ascenso a la primera, lo pasas muy, muy mal. Insisto, yo estoy convencidísimo de que el Mallorca no va a bajar, convencidísimo, es más, estoy convencido de que no va a tener problemas de descenso, pero, a ver, yo no tengo el poder de la adivinación, yo posiblemente me pueda equivocar, no lo sé, lo que sí es cierto es que si baja, no va a ser tan sencillo como esta propiedad cree volver a primera división. Yo estoy contigo. Yo creo que el Mallorca se salvará. Y creo que, pero fácil no. Y entonces dependeremos de resultados. Dependeremos de. Yo no creo que el Mallorca se plante al último partido con 5 puntos de ventaja o con 4 puntos de ventaja sobre el tercero de los. Con lo cual, dependes.
es un sorteo, es una lotería, porque puede pasar de todo. La última salvación del Mallorca Uf, fue un milagro. un milagro, pero un milagro, Increíble que marcáramos el día del Rayo, un el milagro. gol de Prats. Increíble que ganáramos en Osasuna cuando no habíamos ganado un puñetero partido por casa. Pero los ganamos. Pero si no los hubiéramos ganado, Ya. el año pasado no tuviste ningún problema y era un equipo serio, un equipo armado. Pero este año, por los motivos que sean, y yo incluyo muchísimo la mala suerte. Pero la mala suerte existe en el fútbol. Entonces, claro, el Mallorca no ha cogido regularidad. El Mallorca tiene una serie de deficiencias que yo creo que es una plantilla muy corta, con problemas sobre todo en las bandas y en el aspecto creativo. Que este Yugoslavo lo solventa, pues fenomenal. Pero nadie tiene una garantía, ¿eh? No es un jugador que haya destacado en la primera división española, no es un jugador que, de hecho, siempre ha acabado teniendo problemas este jugador. Yo no digo de disciplina o no, pero no ha acabado asentándose en ningún equipo, por No, algo será. no, es un jugador que ha pasado por equipos importantes, en Portugal, en Alemania, en Italia, ha pasado por equipos importantes, pero no es un jugador que se haya conseguido asentar. Es un jugador de calidad, pero no es un futbolista que haya dado rendimiento continuado en ningún equipo, en ninguno. De hecho, el Torino no ha tenido problemas en cederlo, incluyendo además esa opción de compra obligatoria para el Mallorca. Hablando de jugadores, Ramón, Sergi Darder, ¿qué te parece a ti Sergi Darder? ¿Es justo que sea suplente? ¿Le ves con la actitud necesaria para ser titular? ¿Qué opinas de Sergi Darder? A ver, yo de Sergi Darder opino que es una decepción absoluta. Porque esto de que es culpa del entrenador, ¿cómo es que Morlanes, que es un jugador técnico inferior a Sergi en el aspecto técnico a lo mejor, pero puede jugar perfectamente y no crea problemas, y Sergi Darder no puede jugar? Esta tontería de que el Mallorca juega con fútbol directo, que los centrales no pasan la pelota a los medios, ¿cómo es que Morlanes participa y Darder no participa? Ya. Porque Darder no está enchufado. Y tengo la sensación, y la tengo de hace tiempo, que Darder está acomodado, pero no acomodado en el Mallorca, ya acomodado en el Español. Los últimos años de Darder vienen 2 descensos, ¿eh? O sea, no. Y 2 descensos y una temporada en segunda, que él prácticamente andando era la figura. Yo creo que no está, no quiero decir que no pueda, pero no está mentalizado para luchar y darlo todo. El gol del Betis del domingo, del sábado pasado, si se repasa, hay una inhibición de Darder brutal, que si hubiera sido Antonio Sánchez, Dani Rodríguez, Morla, probablemente no hubiera tenido esa comodidad. El que chutó del Cádiz, el medio centro. Sí, sí. Alcaraz. Y no es lo que hizo, que sí que movió un poquito más la pelota, es lo que dejó de hacer y lo que transmite. Entonces, claro, y era tu figura. Todo esto se ha grabado, pero por esa mala suerte, por eso empezar mal. Pues ya bueno que hubiera empezado bien. Darder se hubiera integrado y Larín se hubiera integrado. Son grandes jugadores. Es que ¿sabes qué pasa, Pero Ramón? Cuando dices tú que al final es verdad que todo ha salido mal. Mallorca se gasta más de 20 millones de euros, más de 20 millones de euros en 3 futbolistas. En Van der Heyden, en Larin y en Sergi Darder. Ninguno de estos 3 futbolistas ha dado resultado todavía. Larin está empezando a sacar la cabeza, pero está muy lejos del rendimiento que da en Valladolid, sobre todo porque a un delantero centro se le pide que marque goles y le cuesta un mundo a Larin marcar goles. Un mundo, le cuesta muchísimo. Claro, son 20 millones de euros que no te están dando el provecho que tú esperabas que te dieran, y a esto le añades que encima pierdes 15 partidos a tu delantero centro, el futbolista que el año pasado te marcó 15 goles, a ver quién aguanta esto, a ver quién lo aguanta. Es muy fácil darle yo la creo, culpa, es muy fácil darle la culpa a Aguirre, pero insisto, ni Van der Heyden ha rendido bien cuando ha jugado, ni Darder ha rendido bien cuando ha jugado, y ha jugado en todas las posiciones posibles del mediocampo, todas, una tras otra, y Larin
llegó con 8 kilos de más, lo que habla muy mal de su actitud profesional, 8 kilos de más, luego trabajó bien aquí, se los quitó, pero le cuesta un mundo marcar goles. Quizás en la segunda vuelta marque 10, ojalá, pero de momento en la primera y lo que llevamos de segunda, le cuesta muchísimo ver la portería. Claro, ¿quién aguanta eso? ¿Cómo se le puede dar la culpa a Aguirre cuando de eso poca culpa tiene él? Y estos 3 futbolistas deberían haber sido claves en el Mallorca y en condiciones normales. Creo que, Ramón, en eso estaremos de acuerdo. Si Muriqui no se hubiera lesionado en el partido entre Israel y Kosovo, yo creo que estaremos de acuerdo en que Muriqui por lo menos 4 o 5, y estoy tirando muy por bajo, 4 o 5 goles hubiera marcado, y eso yo creo que como mínimo 7, 8, 9 o 10 puntos más tendría el Mallorca. Creo que eso era evidente. Es lo que te estoy diciendo. Este año es un año muy difícil. Es un año muy difícil, porque se ve que es difícil. Nada sale bien. Nada sale bien. Los jugadores que fichas, por lo que sea, no se integran. Tienen lesiones repetitivas y con los mejores jugadores. No se lesiona un reserva. Ya. Se podía haber lesionado a Amat, se podía haber lesionado a Llabres. No, se ha lesionado Raillo. Se ha lesionado Muriqui. O sea, las figuras. Y Mafeo. Las columnas del equipo. Entonces me parece, vuelvo a lo mismo, la única solución que hay, porque esto es fútbol, es fichar. Y no tienes por qué fichar figuras. He puesto el ejemplo del Cádiz. ¿Qué motivo tiene el Cádiz de conseguir a Juanmi cedido que no podamos tenerlo nosotros? Tienes que pensar que se mueve mejor la directiva del Cádiz que la del Mallorca. Yo no creo que se mueva mejor. Yo creo que la del Mallorca no se plantea moverse, que es lo que me da miedo. Porque claro, yo estoy convencido que a Juanmi le plantean que viene al Mallorca, que estoy convencido que estaría más contento que ir al Cádiz, que lo tendrá mucho más difícil y que será un ser o no ser para él. En el Mallorca no tendría que ser la figura como tendrá que ser en el Cádiz, tendría apoyos. Y es ese, siempre falta algo. Y este año es muy difícil porque, por ejemplo, Muriqui y Larín es que no han podido jugar nunca juntos. De verdad, porque Sí. el Larín que estaba era con 8 kilos de más. Y ahora Muriqui no está en forma. Imagínate si no llegamos a fichar a Larín, que te ha mantenido el equipo delante junto con Prats. Es que se hubiera hundido. Y creo que no haber reforzado ahora más el equipo, pero ya te digo, no con figuras, sino con buena gestión. Porque, ¿qué es? ¿Que le cuesta tanto al Mallorca pagar una ficha más? Yo creo que además estarían dentro del límite salarial y se puede gestionar de 1000 maneras. Incluso se ha demostrado que los equipos que quieren pueden saltarse el límite salarial, que lo compensan al año siguiente. Entiendo que este año estamos corriendo un riesgo excesivo, que seguramente y con suerte a lo mejor lo salvaremos. Bueno, pero el riesgo está. Sobre todo cuando estabas ante esta posibilidad tan bonita de jugar la cuarta final de la Copa del Rey de su historia. Ramón, un fuerte abrazo. Igualmente. Muchas gracias, Ramón. Ramón Perpiñán, con él hemos tenido una charla, yo creo que bastante larga y bastante interesante, sobre el pasado, el presente y el futuro de este Mallorca. Recórdate, el martes a las 9 de la noche contra la Real Sociedad, partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Son palabras mayores. A 2 partidos de la Supercopa de Arabia, a 3 partidos del segundo título de campeón de Copa de la historia del Mallorca. De la mano de Suzuki Technicar, Girón hablaba. Hasta el próximo vídeo.